Por eso estamos en comunicación con Raúl Torre, que es perito forense y es una de las personas que más saben en nuestro país, sin lugar a dudas. Lo tenemos en comunicación. Raúl, ¿qué tal? Un placer, como siempre, charlar con vos. ¿Cómo estás? Hola, Raúl, a ver si... No te estoy escuchando. Vamos a intentar recuperar ¿Ahora el me audio. escuchan? Ahora sí, perfectamente. ¿Cómo estás, Raúl? Un placer. Muy bien, los saludaba, buen día, un saludo afectuoso. Bueno, comentaba recién, ¿no?, que es asombroso realmente lo que la ciencia puede hacer a partir de un hallazgo como este, ¿no?, de huesos enterrados hace décadas. Sí, convengamos que este caso toma especial visibilidad porque surgió en principio a partir de los trabajos que se estaban haciendo en la vivienda o la casa que fuera de Gustavo Ujú. Cerati, y eso dio una exposición mediática que escaló muchísimo, pero en realidad en esta metodología de recuperación de restos en casos criminales, nuestro país tiene una vastísima experiencia. Ujú. Y aquí ha trabajado uno de los equipos que más se destaca en el tema, que es el equipo argentino de antropología forense. Personalmente a mí, que me tocó comandar el Servicio Especial de Investigaciones Técnicas en la Policía de la Provincia de Buenos Aires, tuvimos muchos casos de sepulturas criminales Mirá. y aunque asombra, porque claro, esto no es algo que sea público y notorio, aunque asombra muchísimos casos en la propia vivienda, donde el escenario criminal y el del enterramiento eran el mismo predio, ¿no? Ujú. Raúl, ¿cómo se trabaja a partir de, bueno, el hallazgo de un hueso? Contanos un poquito cómo es el trabajo de ustedes, los peritos. Bueno, en principio sí, el hallazgo de restos óseos tampoco es extraordinario, es muy habitual, restos óseos humanos, ¿no? Muchas veces por cuestiones totalmente banales. A ver, en muchas oportunidades hemos recogido piezas óseas que pertenecen o habían pertenecido a estudiantes de medicina o de alguna carrera vinculada con las ciencias de la salud y que luego se desprenden arrojándolo a la basura o lo que fuere, y Mm. cuando nosotros encontramos eso, automáticamente dispara a la actividad de la acción pública, al Ministerio Público, la justicia, etcétera, y se termina acreditando que eran huesos que eran utilizados por estudiantes. Claro. Nos ha tocado encontrar piezas óseas que inclusive estaban escritas con bolígrafo, ¿verdad? Mm. Pero en esa inteligencia en muchos casos no, y pertenecen a hechos criminales como este que nos está ocupando hoy en día. Muchas veces las piezas son encontradas al aire libre. Muchas veces el cuerpo ha sido arrojado completo, pero lo que ha sufrido es los avatares del clima y muchas veces también del ataque de la fauna. Cuando es en zona rural, mucho más. La Ujú. fauna silvestre, zorros, comadrejas, aún perros y marrones que cuando dan cuenta del cadáver terminamos luego encontrando piezas óseas, nos ha Claro. pasado en muchas oportunidades. ¿Cuál es el problema? Que se dificulta la investigación médico forense. Mm. Eh, por ejemplo, este caso, y voy a mencionar este porque de que estamos tratando por estos días, fíjense que la causa de muerte se estima, pero en realidad no se tiene acreditada. Se Ajá. estima porque hay una herida de arma blanca que seguramente ha estado en zona de mi tórax derecho, que esa arma blanca, que es punzocortante, ha ingresado por un espacio intercostal, ha afectado una de las costillas, y entonces por lo pronto el Ministerio Público, que es el que está investigando, tiene acreditado que ha sido víctima de una violencia, pero Ajá. seguramente, Sí. ha habido originalmente muchas más lesiones que, habiendo estado en tejido blando, han Claro, desaparecido, ¿verdad? claro. Luego, el primer paso de la investigación, que en este caso se ha cumplido, es la identificación. Ujú. A esto se ha llegado exitosamente. Hoy existe una herramienta formidable en investigación criminal que es el ADN, el Claro. perfil Claro, genético. lo que pasa es que en este caso, Raúl, tenés que tener con qué contrastarlo, ¿no? El Siempre, ADN. Claro, siempre. entonces hay que tener una Bueno, sospecha de quién pudo haber sido y después corroborar. Acá ayudó también ciertos elementos que se encontraron junto con estos restos óseos.
Sí, claro, porque alguien se ofreció, a partir de haber visto la evidencia física asociada al enterramiento criminal, Ujú. se ofreció como posible vinculado Claro. a quien sería la víctima y entregaron su perfil genético. Pero fíjense que en de Nora Dalmazo el caso operó al revés. Se Ujú. tenía una muestra que fue recogida en el cuerpo de Nora Dalmazo y ahí se cotejó contra una población muy Claro. amplia y con una metodología distinta a la que se había empleado originalmente en ocasión de la ocurrencia del hecho, ¿verdad? Ujú. Eh, la investigación criminal busca establecer cómo ha ocurrido el hecho criminal, cuándo ha ocurrido el hecho criminal, dónde ha ocurrido el hecho criminal en Sí. procura del quién. El Em, quién sí. es primero la víctima y Ujú. luego el victimario, ¿no? Raúl, mencionabas el cuándo, que esto siempre es realmente de enorme relevancia en las investigaciones, ¿no? ¿Qué es lo que te dice la data bueno, de muerte en este caso? Bueno, hubo primero una data orientativa que la Ujú. dio la evidencia física asociada. En el enterramiento fueron encontradas dos piezas muy interesantes. Una moneda Mm. de origen china, que la moneda todos sabemos que tiene una acuñación, una data de acuñación. Así que Claro, ahí se conoce cuál es el piso. El claro, hecho nunca pudo haber sido antes de la acuñación de la moneda. bien. Y hay otro dato en igual sentido, que era una ficha de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos. Esas Ujú. fichas son impresas en la Casa de Moneda de la Nación, llevan un número de serie igual que si fuera papel moneda, porque de Ujú. hecho se pueden cambiar por papel moneda, y entonces no fue necesario, pero si uno explora en ese sentido, la Casa de Moneda nos va a informar la fecha de impresión y a qué casino argentino de aquella Ah, época fue distribuida. Ahí nos estaría dando una ubicación geográfica determinada que, insisto, en este caso no fue necesario porque al ofrecer su prueba de contraste indubitada genética a la familia del claro, joven desaparecido, se llegó por vía del ADN a determinar con eficacia la claro. identificación, ¿no? Bueno, pero si este no hubiera sido el caso, ¿no? Y tampoco se hubieran encontrado las monedas, ¿los mismos restos óseos te pueden hablar de una data? De un día, de una fecha? Por Ok. supuesto, existen pericias para determinar la data de muerte, pero en este caso muchas veces van a depender de las condiciones del terreno, Mm, eh, porque a veces el terreno tiene elementos extremadamente ácidos o extremadamente alcalinos, o sea, me refiero al pH, un pH alto o muy bajo, que sí. pueden perturbar a las muestras, ¿verdad? En Ujú. este caso no fue necesario por tener el contraste. Digo perturbar a las muestras porque a veces llevan a confusión. Uno de los antropólogos forenses Sí. más importantes del mundo, el doctor Bill Bass, de los Estados Unidos, siempre cuenta una suerte de anécdota Mm, donde algo parecido a lo que ocurrió acá, pero inverso, una familia compra una casa, hacen una excavación para una piscina y se encuentran restos óseos igual que los que fueron encontrados aquí. Al doctor Vaz, que aparte de ser antropólogo y médico forense, le toca concurrir al lugar, sí. observa los huesos, el estado, restos de prendas, fíjense que aquí las prendas han desaparecido, Ujú. él encuentra restos de prendas y asume que el enterramiento tiene algo así como entre 1 y 2 años. Por supuesto, imagínense que inmediatamente la policía se pone a investigar quién vivió en esa casa en los últimos 2 años. No les voy a hacer una novela de misterio, les voy a contar qué pasó. Esos restos de prendas se enviaron al laboratorio más calificado, que es el del FBI, y Sí. determinó que las prendas provenían de una época de tiempo anterior a la Guerra Civil Americana, 1860 más o Mm, menos, algo así. Les voy a contar el fin de la historia. El enterramiento resultó corresponder al coronel William Shee, un coronel de la caballería de los Estados Unidos de sí. América, que había participado de una batalla que se había llevado a Pensilvania, próximo al lugar del enterramiento. Ujú. Por su condición de oficial,
el coronel Xi fue enterrado solo, porque los soldados eran enterrados en sepulturas comunes. Fue identificado el coronel Xi por ADN. Ustedes fíjense que el doctor Vaz comienza uno de sus libros Sí. explicando el error que él cometió al datar una sepultura. Él dijo 1 o 2 años. Y para terminar, Vaz va a declarar a un juicio oral como médico forense y el fiscal le pregunta, en ese caso otro, cuánto llevaba de muerto y el juez lo interrumpe y le dice, tenga cuidado doctor porque la última vez se equivocó por 140 años. ¿Sí? Bueno, bueno, es lo que hace a los hombres sabios, ¿no? Él lo empieza contando Sí, para advertir a los peritos a los errores que se puede incurrir por cuestiones de conservación. Ustedes claro. fíjense que nosotros tenemos que en Egipto las momias tienen miles de años Sí. y están conservadas por procesos artificiales que procuran esa conversación. Pero nosotros tenemos a las momias incaicas, Ujú. por ejemplo, a los chiquitos del cerro Yuyayaco, que se encuentran en el Museo de Arqueología de Alta Montaña de la provincia de Salta, Sí. que están absolutamente conservados Ujú. y sin habérsele adicionado nada que no fuera natural. Pero ¿qué pasa? El lugar de enterramiento y las bajas temperaturas ofrecieron como un elemento de conservación, y esa conservación es natural, no Claro. intervinieron procesos químicos como los de las momias. Por eso depende doy los casos extremos Sí, sí. porque depende de cada caso en particular, Sí, ¿no? se entiende, Raúl. Bueno, volviendo un poco a este caso de Coglan, ¿qué más nos puede decir la ciencia a partir de este hallazgo, ¿no? Porque, bueno, se han determinado cuestiones realmente muy relevantes, ¿no? De cuándo fue, bueno, cuándo fue enterrado este cuerpo, a quién pertenece, etcétera. No, Ahora, en cuanto a qué fue lo que pasó, ¿no? pero está Sí. dando un dato que no es menor. Primero, los antropólogos han establecido, Mm, en principio, esa acción de un arma blanca que ingresa por el emitórax derecho, lo que sí, está indicando que indudablemente la muerte fue violenta. sí. La sepultura criminal, que es Ujú. una sepultura que no pretende otra cosa que asegurar la impunidad del hecho criminal, pero luego también encontraron en los restos óseos maniobras que han intentado cercenar las extremidades. O sea, Ah. probablemente la idea original fue desmembrar el cuerpo para así deshacerse de él. Todo esto ha surgido de este grupo Mm, de restos óseos. Vaya que el equipo argentino de antropología forense ha dado mucha información. claro. Luego tenemos un ministerio público que está trabajando con mucha eficacia, que ha tenido la capacidad de reunir toda la evidencia. Ujú. La prueba es múltiple. En un proceso criminal existe prueba instrumental. Ahí Sí. está la moneda, ahí está la ficha de casino. La prueba pericial, Mm, sobradamente ha participado en este caso. La prueba testimonial, están declarando todas las personas que participaron del hallazgo y de lo que ocurrió después del hallazgo. claro. La última prueba, que no sé si va a funcionar o no en este caso, que es la confesión, ¿verdad? Cuando alguien termina realmente relatándole en el Sí, marco de la declaración indagatoria al juez o al fiscal en su caso, sí. cuáles son las circunstancias por las que ocurrió el hecho, ¿no? Sí, bueno, justamente con respecto a esto, ¿no? Que nos daría la autoría, ¿qué más puede surgir a partir de estos restos, por si no aparece esta confesión que mencionás, Raúl? Por ejemplo, el cuerpo estaba enterrado no demasiado profundo, ¿no? A unos 60 centímetros, tengo entendido, de la superficie. Sí, bueno, pero esto no es nada extraordinario, ¿eh? La inmensa mayoría de las Sí. sepulturas criminales son a muy baja profundidad. Sí, a lo Esto es que iba así. es, el cuerpo hubiera tenido que desprender, imagino, un olor, ¿no? En el proceso de putrefacción. Depende de las condiciones del Ah, suelo. Si el ah, suelo ok. es salitroso, si el suelo es alcalino, si se le adicionó algún conservante, no lo sabemos. Mm, Todavía yo no he conocido que hayan hecho un estudio geológico sobre el suelo, que se los hace, por cierto, y donde los geólogos nos llegan a determinar cuál es la composición de ese suelo, que a lo mejor permite la conservación del cadáver, por ejemplo, si fuera un suelo muy alcalino. No lo sabemos. Si se ujú. le ha adicionado algo artificialmente, tampoco lo sabemos si no se practican
esos análisis. Yo creo que se ha establecido en principio que esto es un mecanismo homicida, creo que nadie tiene absolutamente ninguna duda. Se ha establecido que es una escena de crimen secundaria, claramente el hecho no fue en la sepultura, el hecho fue en otro sitio y se trasladó al cadáver a ese lugar. Ha surgido que han existido maniobras para deshacerse del cadáver, lo que indica un primer paso para el segundo, que fue la inhumación clandestina. Y yo, de que estamos en presencia de un hecho criminal, creo que no hay absolutamente ninguna duda. La autoría, bueno, la autoría es un poco más compleja dado el tiempo transcurrido. En el medio hay un fenómeno que no es el primer caso en que ocurre, hay muchos, que es la prescripción. Sí. La prescripción hace que no pueda existir reproche contra él o los autores del hecho. Pero, sin embargo, el fiscal, en un inteligente análisis que ha hecho de la evidencia, le ha enrostrado a una persona el encubrimiento ahora, Claro. no el encubrimiento hace 41 Exactamente, años. estamos hablando, Raúl, de Christian Graf, ¿no? Que es la persona apuntada y en este caso que podría llegar a ser acusada por encubrimiento, dado que, bueno, la cuestión del homicidio prescribió por el tiempo que ha pasado. ¿Y qué elementos nos puede dar este hallazgo, la ciencia, para, bueno, certificar este encubrimiento, Raúl? No, ya. Mucho más allá, la labor pericial, creo que en ese sentido no puede avanzar mucho más. Por supuesto, la pericia ha dado todos los elementos para el cuerpo del delito, del homicidio, que es lo que el Ministerio Público va a utilizar, porque, mucho cuidado, que aun cuando el fiscal entienda que este hecho está prescripto, Sí. él está señalando que hay un encubrimiento grave porque se encubre un crimen. Claro, claro, ¿Verdad? exactamente. O sea, Y claro. también está señalando, también el fiscal está señalando en su escrito, que es un escrito muy inteligente, muy concienzudo, muy pormenorizado para evaluar la prueba forense y llevarla a donde tiene que ir, que es al campo del derecho, ¿no? Claro. En el plano jurídico. Sí. Él también está hablando de que se ha eliminado evidencia, que se ha suprimido evidencia, que también es otra figura. Es otra figura penal. Entonces, ¿Qué tipo ahora de estamos evidencia? Por ejemplo, la ropa, ¿puede ser? el ocultamiento, cualquiera fuera el medio. Ah, ¿eh? ok. No, el ocultamiento. No, prendas, había restos de prendas. Lo que Sí. pasa es que se han degradado por el transcurso de los años. Yo te vuelvo a insistir, este caso tiene una gran exposición porque se instaló mediáticamente y bueno, es de demanda, no de los medios de comunicación, es de demanda de la sociedad. No hay lugar a donde uno vaya que la sociedad no esté Claro. hablando de este caso. Pero Raúl, ¿Cómo ha ¿qué querés ocurrido? decir? Que hay muchos otros casos, ¿no?, de hallazgos de restos óseos que, bueno, no son conocidos públicamente, pero que esto ocurre con frecuencia. Pero absolutamente. Yo he tenido varios. Yo he tenido varios. Es más, en algún medio he estado en algunos casos en los que yo he participado personalmente. La labor del equipo argentino de antropología forense, la labor de la policía científica, pero no nos olvidemos que aquí trabajó la policía científica de la ciudad en principio. Sí. Luego, que es muy interesante destacarlo en este lugar, es la conciencia ciudadana de los operarios y los encargados de esa obra en construcción, que inmediatamente que encontraron esto, ante la sospecha de que fuera un hecho policial, inmediatamente preservaron el lugar, que es algo por lo que se brega siempre. Acá no fue necesario que llegara la policía para preservar el lugar. Los operarios de la obra en construcción lo preservaron y hasta le colocaron una cinta perimetral al más puro estilo de la policía científica, ¿no? Sí, podríamos decir que se hizo todo bien, ¿no? Hacia hacia, bueno, el camino de descubrir qué fue lo que ocurrió. En este caso, por lo menos, bueno, se siguieron los pasos correctos. Yo por lo menos, que como observador externo, yo creo que sí. Por supuesto,
todos los criminalistas argentinos estamos seducidos por el caso porque se ha llegado a su esclarecimiento por lo que es nuestro catecismo cotidiano, que es la evidencia física, la escena del crimen, etcétera, etcétera, ¿no? Pero realmente ha sido una investigación formidable, rápida, con los tiempos que tienen este tipo de actividades periciales y, insisto, ha caído en el marco del Ministerio Público, que ha tomado toda esta evidencia, la ha ordenado, la ha analizado y ha hecho una elaboración intelectual que yo lo veo como muy eficiente, muy eficaz, ¿no? Por supuesto, la última palabra la tiene el magistrado, que guarda absolutamente reserva como corresponde. El magistrado no va a adelantar qué es lo que es cómo va a resolverse, va a expresar a través de su resolución o sentencia, ¿no? Claro, en materia investigativa en general hay una máxima que reza que tiempo que pasa, verdad que huye, pero ustedes, los especialistas, los peritos forenses, muchas veces, bueno, logran alcanzar la verdad a pesar del paso del tiempo, ¿no? Bueno, aquí convengamos que el hecho y las circunstancias lo han permitido, ¿verdad? Muchas veces en los enterramientos tenemos cadáveres de reciente data y muchas veces tenemos algunos en los que nos ha tocado participar tan complejos que no hemos podido llegar a sacar ninguna conclusión muy importante, más allá del sitio de hallazgo, que muchas veces es en zona rural, y a lo mejor de algo relacionado con la data y el enterramiento, pero lo ha permitido tener una información completa de la primera parte de la investigación, que es establecer cómo, cuándo, dónde y quién. ¿Quién? Víctima. Ahora nos falta la segunda parte, que es quién es el victimario. Sí, bueno, ojalá que se pueda llegar, ¿no?, a esa verdad, más allá del tema de la prescripción, para tranquilidad de la familia, ¿no? Por supuesto, sería realmente muy importante. Pienso que sí. Sí. Bueno, Raúl, muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, más allá de que en general hablamos de hechos bastante macabros y dolorosos para, por supuesto, la familia de las víctimas, es apasionante el trabajo que ustedes hacen y lo que se logra, ¿no?, a partir de la ciencia forense. Así que gracias por compartir todo este conocimiento con nosotros. Gracias a ustedes por su atención y buen fin de semana. Igualmente, siempre un placer.